Nunca fui buena para empezar cosas. Ni amistades, ni relaciones, ni conversaciones. Siempre sentí que yo llegaba tarde a todo. Tarde a las modas, tarde a los grupos, tarde al amor. Me llamo Alma. Tengo 16 años. Estoy en cuarto de secundaria. Y si alguien preguntara por mí en el colegio, probablemente nadie sabría muy bien qué decir. No soy la mejor alumna. Tampoco la peor. No soy la más callada, pero sí la que menos habla. Mi vida no es trágica, pero tampoco feliz. Está como en pausa, en modo silencioso. Todo comenzó el primer lunes de marzo. Inicio de curso. Salón nuevo. Profesor nuevo. Y, para mi suerte, misma sensación de no encajar. El aula estaba llena de risas, gritos, reencuentros. Yo me senté al fondo, como siempre, mirando por la ventana como si eso me diera alguna excusa para no participar. El asiento de al lado estaba vacío. Y por alguna razón, lo miré más de una vez. Me gusta observar. Observar los detalles que nadie nota. Y ese día, noté que todos evitaban ese lugar. Como si ya supieran para quién estaba reservado. Y entonces, llegó él. Entró sin mirar a nadie. Ni un saludo. Ni una sonrisa. Solo caminó hasta el fondo, y se sentó a mi lado. Leo. Su nombre lo supe después. Ese día solo era el chico nuevo. El que no hablaba. El que traía audífonos puestos y un cuaderno con la tapa negra. Pasaron los días. Y Leo seguía siendo un misterio. No participaba. No socializaba. No respondía cuando le hablaban. Pero a mí me saludó. Una vez. Al tercer día. Un hola bajito, casi invisible. Y fue suficiente para que mi estómago hiciera algo extraño. No porque me gustara. No aún. Era más como sorpresa. Sorpresa de que alguien como él, que no miraba a nadie, me mirara a mí. Empecé a fijarme más. En cómo escribía. En cómo movía el pie cuando estaba nervioso. En cómo apretaba los labios cuando algo lo molestaba. Una vez se le cayó una hoja de su cuaderno. La recogí sin pensar. Y ahí fue cuando leí algo que me dejó congelada. Si alguien supiera lo que cargo, dejaría de mirarme como si yo estuviera vacío. No supe qué hacer. Ni qué decir. Solo se la devolví sin mirarlo a los ojos. Pero desde ese momento, algo cambió. Entre nosotros. Y dentro de mí. No hablábamos mucho. Pero a veces intercambiábamos palabras al salir del aula. Pequeños gestos. Miradas que duraban más de lo normal. Hasta que un día, se sentó más cerca de mí que de costumbre. Y me dijo, con voz baja, «Tú también sientes que no encajas». No supe cómo responder. Pero asentí. Y él sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero real. Y fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me veía. No solo como la chica del fondo, sino como alguien que también cargaba algo. Algo que no sabía cómo soltar. A partir de ahí, empezamos a compartir recreos en silencio. Él con su cuaderno. Yo con mis dibujos. Y sin buscarlo, el silencio se volvió nuestro idioma favorito. Pero lo que yo no sabía era que Leo guardaba un secreto. Uno tan grande, que podía romper todo lo que apenas comenzaba a nacer entre nosotros. Las cosas con Leo no avanzaban rápido. Y eso me gustaba. No había prisas. No había promesas. Solo momentos. Y a veces, esos momentos eran más poderosos que 1000 palabras. Nos sentábamos juntos casi todos los días. Ya no era solo en clase. También en el jardín. En la biblioteca. En las escaleras donde casi nadie pasaba. Hablábamos poco. Pero cuando hablábamos, era de verdad. Un día me preguntó, ¿tú confías en la gente fácil? No, yo tampoco. Y fue ahí donde empecé a entender que su silencio no era timidez, era defensa. Una tarde, salimos del colegio y me ofrecía acompañarlo un tramo. No era algo que hacíamos siempre. Era nuevo, incómodo, pero bonito. Caminábamos en paralelo, sin mirarnos, pero yo sentía su presencia como si me estuviera rozando el alma. Y en un semáforo, de pronto, me dijo, ¿alguna vez sentiste que eras un error? Me detuve, literalmente. Tuve que detener mis pasos, porque esas palabras no venían de alguien cualquiera. Venían de él, del chico que no hablaba con nadie, del que sonreía poco,
del que parecía cargar una tormenta detrás de los ojos. Sí, respondí. Y fue lo único que dije. Porque entendí que él no necesitaba explicaciones. Solo necesitaba no sentirse solo en esa oscuridad. A la semana siguiente, algo cambió. Leo no fue al colegio durante 2 días. Y aunque nadie pareció notarlo, yo sí. El tercer día, cuando lo vi entrar, supe que algo andaba mal. Sus ojos estaban rojos. Su cara, pálida. Tenía un rasguño en el cuello. Me acerqué. No para invadirlo. Solo para estar cerca. Y le dije, estoy aquí. No para preguntar. Solo para quedarme. Él me miró. Y fue la primera vez que lo vi al borde de romperse. No me gusta que me vean así. Murmuró. Entonces mírame tú. Le dije. No sé de dónde saqué esa frase. No la pensé. Solo salió. Y él me miró. Con dolor. Con vergüenza. Con una fragilidad tan cruda que quise abrazarlo ahí mismo. Pero no lo hice. Porque hay silencios que pesan más que cualquier gesto. Después de clases, me dejó una nota en mi cuaderno. Solo decía, si te cuento, te vas a quedar. Y debajo, otra frase más pequeña. No necesito que me entiendas. Solo que no te vayas. Guardé esa nota como si fuera un pedazo de él. Como si me confiara algo más que un secreto. Como si me dijera, aquí está mi herida, vas a correr. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, imaginando todo lo que podía estar detrás de sus palabras. Al día siguiente, me esperó a la salida. Y sin decir nada, me hizo un gesto para que lo siguiera. Fuimos caminando hasta un parque lejos del colegio. Había un banco bajo un árbol grande. Ahí nos sentamos. Silencio. Viento. Un niño jugando a lo lejos. Y entonces habló. ¿Tengo un hermano? Sí. Tenía. Mi pecho se cerró. Se suicidó hace 1 año. No supe qué hacer. Ni qué decir. Solo lo miré. Y él continuó. Era menor que yo. Tenía 14. Era alegre. O eso creíamos. Un día, se fue. Me dolía el cuerpo de escucharlo. Me dolía la mirada de Leo. Vacía. Como si él también se hubiera ido con su hermano. Pero se quedó atrapado acá. Desde entonces, siento que nadie me ve igual. Mis padres me tienen miedo. Mis amigos me dejaron de hablar. Y yo no sé quién soy sin él. Le tomé la mano. No para consolarlo, sino para que no sintiera que estaba solo en esa banca. ¿Por qué me lo contas a mí? Pregunté. Me miró. Porque tú no me hablas como si esperas que sea fuerte. Solo me hablas, como si no esperas nada. Y eso, me alivia. Esa fue la primera vez que vi a Leo llorar. Y también la primera vez que sentí que alguien me había dejado entrar a un lugar sagrado. Doloroso. Pero real. Desde ese día, nuestra conexión cambió. Ya no era curiosidad. Era vínculo. Uno que dolía a ratos. Pero que era más fuerte que el miedo. La gente seguía sin entender qué hacíamos juntos. Pero no importaba. Porque yo ya no quería que él fuera un misterio. Quería que fuera mi refugio. Mi espejo. Mi historia. Pero no sabía que el dolor de Leo no era lo único que nos iba a poner a prueba. Porque el pasado, ese pasado que él compartió conmigo, también tenía una parte que me involucraba a mí. Solo que ninguno de los dos lo sabía todavía. Después de aquel día en el parque, Leo y yo empezamos a vernos distinto. Él me miraba como si yo fuera el único lugar donde podía descansar. Y yo lo miraba como si él fuera el único que alguna vez había intentado entender mis silencios. Nos acercamos más, aún sin etiquetas, sin declaraciones, sin necesidad de ponerle nombre a lo que estábamos creando. Pero dentro de mí, algo comenzaba a doler. No por Leo, sino por mi propia historia. Nunca fui de hablar de mi familia. De hecho, la mayoría de mis compañeros pensaban que vivía solo con mi madre. Y era cierto. En parte. Mi papá no estaba. Se fue cuando yo tenía 10 años. Literalmente. Un día salió por la puerta y no volvió. No una muerte. No un accidente. Solo se fue. Sin carta. Sin aviso. Sin motivo claro. Y desde entonces, yo crecí con esa sensación de abandono que no se borra con el tiempo. Mi mamá hizo lo que pudo. Trabajaba todo el día. Me amaba,
Sí. Pero nunca supo cómo llenar ese hueco. Y yo, aprendí a no necesitar. A no esperar. A no confiar del todo. Por eso Leo me desarmaba tanto. Porque sin tocarme, estaba tocando partes de mí que ni yo recordaba tener. Una tarde, mientras él leía en la biblioteca y yo dibujaba a su lado, sin pensar le dije: ¿y si te digo que yo también tengo un hermano que no conozco? Él levantó la vista. ¿Cómo así? Mi papá tenía otra familia antes que la nuestra. Una de esas cosas que los adultos ocultan cuando creen que los chicos no van a entender. Nunca lo conocí. Solo sé que existe. O existía. Leo me miró en silencio, con una expresión que no supe leer. ¿Sabes cómo se llama?, preguntó. Negué con la cabeza. Ni siquiera sé si es mayor o menor que yo. Es solo una frase que escuché una vez en medio de una pelea. Y desde entonces, me la guardé. Él se quedó callado por varios minutos. Y luego dijo, muy bajito: yo tenía un medio hermano. Mi papá lo tuvo antes de estar con mi mamá. Vivía en otra ciudad. Solo nos vimos una vez. Yo era muy chico. Levanté la cabeza. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Iker. Ese nombre me sonaba. Me golpeó algo por dentro. Como un eco que venía desde muy lejos. No quise seguir. No podía. Pero algo dentro de mí ya empezaba a sospechar. Esa noche, revolví cajas en casa. Cajas de cuando era chica. Fotos viejas. Recortes. Papeles. Y encontré una hoja doblada, escrita a mano. Con letra temblorosa. De mi padre. Para mi hija Alma. Y para Iker, que aunque no compartan techo, siempre estarán unidos por algo más fuerte que la sangre, el destino. Me quedé helada. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Y si? No. No podía ser. ¿Y si Leo? ¿Y si él era? Al día siguiente, lo esperé en la puerta del colegio. Me temblaban las manos, la garganta, el alma. Cuando llegó, lo llamé. Se acercó. Me miró. Y supe que él también sospechaba. Mi papá se llamaba Mauro. Le dije. El mío también. Respondió. Silencio. El viento entre nosotros. El ruido lejano del recreo. Y una verdad que se hizo demasiado real. ¿Crees que? Sí. Nos sentamos en una plaza. Él sacó una foto vieja de su mochila. Era un niño, de unos 7 años. Con un hombre alto a su lado. Reconocí ese rostro. Lo tenía guardado en las fotos de mi infancia. Ese hombre era también mi padre. Leo y yo nos miramos. Y sin decirlo en voz alta, lo supimos. Éramos hermanos. Medios hermanos. Pero hermanos igual. El mundo se volvió un torbellino. Todo lo que habíamos sentido. Toda la conexión. La forma en que nos leíamos sin hablarnos. Tenía sentido. Dolorosamente. Perfectamente. Y a la vez, todo lo que sentíamos. Se volvió un conflicto. ¿Había algo más entre nosotros? ¿Era amor? ¿Era apego? ¿Era solo un intento desesperado de llenar los huecos? No lo sabíamos. Solo sabíamos que, por alguna razón, nuestras almas se habían encontrado. Antes de que supiéramos la verdad. No dijimos nada más ese día. Nos abrazamos. Y lloramos. No por lo que éramos, sino por todo lo que habíamos sido, sin saberlo. Y por todo lo que ahora ya no podíamos ser. Esa noche no dormí. Y no porque estuviera triste. Tampoco por miedo. Era más que eso. Era como si mi mundo se hubiera roto en pedazos. Y yo no supiera si quería repararlo. O quedarme entre los fragmentos. Leo es mi hermano. Medio hermano. Pero, ¿eso cambia algo? ¿Lo hace menos verdad? ¿Lo hace menos doloroso? Pasé horas mirando el techo, recordando cada momento. El primer hola tímido. Las miradas largas. La nota donde me preguntó si me quedaría. Las caminatas. Los silencios compartidos. El abrazo. Su llanto en mis brazos. Y su voz, suave, diciéndome que yo lo aliviaba. Todo eso había sido real. Honesto. Limpio. Pero ahora, ¿qué éramos? No fui al colegio al día siguiente. Inventé un resfriado. Mi mamá no preguntó demasiado. Me quedé en mi cuarto, mirando la foto que había encontrado. La carta. El nombre, Iker. ¿Y si le decía a mamá?
¿Y si le contaba que lo había encontrado? ¿Qué, Leo? Es su otro hijo. Nuestro otro hijo. Pero no pude. No ese día. Tenía miedo de lo que eso significaría. Para mí. Para ella. Para nosotros. Leo me escribió. Un solo mensaje. ¿Podemos hablar mañana? Respondí. Sí. Pero no sé qué voy a decir. Y él contestó algo que me quebró por dentro. No digas nada. Solo vení. Nos encontramos en el mismo banco del parque. Ese que ya parecía nuestro desde antes de saber la verdad. Estaba frío. Nublado. Como si el cielo también estuviera esperando que decidiéramos algo. Nos sentamos en silencio. Él sacó la misma foto de antes. Yo, la carta de mi padre. Los pusimos uno al lado del otro. Dos piezas de un rompecabezas que nunca supimos que armábamos juntos. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Leo respiró hondo. No lo sé. Pero no quiero perderte. Sea lo que sea que somos ahora. Necesito que no desaparezcas. Lo miré. Y sentí lo mismo. No quería alejarme. No quería borrar lo vivido. No quería fingir que no habíamos sentido. Pero tampoco quería cruzar una línea que no sabíamos si podíamos volver a pisar. No te voy a mentir, Leo, dije. Yo sentí algo más. Algo que no sé si todavía se puede nombrar. Él me miró. Y no hizo falta que dijera nada. Sus ojos me confirmaron que él también lo había sentido. No fue tu culpa. Me dijo. Ni la mía. Nos encontramos sin saber. Nos elegimos sin saber. Asentí. Y ahora que lo sabemos, ¿qué hacemos con todo lo que sentimos? Leo bajó la cabeza. Se tomó un minuto. Y luego dijo. Lo guardamos. No para olvidarlo, sino para protegerlo. Para que no se ensucie. Lloré. Y él también. Porque lo más difícil no fue descubrir que éramos hermanos. Lo más difícil fue aceptar que ya no podíamos amarnos como antes. Desde ese día, algo cambió. Seguíamos viéndonos. Nos mandábamos mensajes. Nos reíamos. Pero la manera en que nos mirábamos ya no era la misma. Ahora había una barrera. Invisible. Pero firme. Una línea que ninguno de los dos quería cruzar. Pero que dolía tener que respetar. Una tarde, estábamos sentados en la biblioteca, leyendo. Él cerró su libro, me miró y dijo. ¿Sabes qué pienso a veces? ¿Qué? Que si el mundo fuera otro, vos y yo estaríamos enamorados. Mi corazón se detuvo. Pero no dije nada. Solo le sonreí. Una sonrisa triste. De esas que dicen más que 1000 frases. Tal vez en otra vida. Susurré. Y él, sin dudar, respondió. En esta también. Solo que de una forma distinta. Ese día entendí algo que me acompañará siempre. El amor no siempre termina en beso. A veces termina en comprensión. En conexión profunda. En un lazo que no necesita tocar para sentirse. Leo no fue mi pareja. No fue un amor romántico. Fue mucho más. Fue el descubrimiento más dolorosamente hermoso de mi vida. Y aunque ya no podía llamarlo mi chico, ahora podía llamarlo algo que nadie más sería nunca. Mi hermano. Mi compañero de alma. Mi otra mitad. Mi verdad escondida. Y eso, aunque doliera, era suficiente. Pasaron semanas. Leo y yo seguimos viéndonos. Poco, pero suficiente. Compartíamos libros, miradas, pensamientos que solo nosotros entendíamos. Ya no había caricias, ni palabras que rozaran lo romántico. No porque no sintiéramos algo más, sino porque habíamos decidido cuidar lo que teníamos. Pero por dentro, yo me estaba rompiendo. Una noche, mientras cenaba con mi madre, la miré más de lo normal. Ella hablaba de su trabajo, de la nueva encargada de la tienda, de cómo el invierno estaba tardando en llegar. Y yo solo pensaba en una cosa. Ella sabía que yo tenía un hermano, sabía lo que había hecho papá, o había enterrado esa parte tan hondo, que ya no quería volver a tocarla. Me fui a dormir con esa pregunta quemándome por dentro. Y esa misma noche, soñé con Leo. Estábamos en el parque. Yo era chica. Él también. Corríamos juntos. Y en el sueño, yo ya sabía. Sabía que él era mi hermano. Y aún así, no quería soltar su mano. Me desperté con lágrimas. Y con una decisión. Tenía que decir la verdad. El domingo a la tarde,
Esperé a que mamá terminara de lavar los platos. Nos sentamos en la sala. Encendí la televisión solo para que hubiera un sonido de fondo. Y solté la pregunta. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, hija. Papá, tenía otro hijo. La taza de té que tenía en la mano tembló un poco. No mucho, pero lo suficiente como para que yo supiera la respuesta antes de que hablara. ¿Dónde escuchaste eso? Preguntó, con la voz baja. No lo escuché. Lo descubrí. Silencio. Ella bajó la cabeza. Respiró hondo. Y dijo algo que nunca olvidaré. Sí. Se llama Leonardo. Mi pecho se apretó. Como si, al ponerle nombre, todo se volviera aún más real. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Susurré. ¿Por qué me dolía? Porque me traía recuerdos que no quería revivir. Porque no sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Y creíste que era mejor que me enterara sola? Ella me miró con los ojos llenos de culpa. No pensé que fuera a pasar. No pensé que lo encontrarías. No le grité. No lloré frente a ella. Solo me levanté. Fui a mi cuarto. Y me encerré. Esa noche, Leo me llamó. Hacía semanas que no lo hacía. Solo mensajes. O encuentros breves. Pero esta vez, lo necesitaba. Y él, lo supo. ¿Estás bien? Preguntó. Sí. Mamá me lo confirmó. ¿Y cómo te sentís? Rota. Pero, tranquila, en cierto modo. Al menos ya no hay dudas. Silencio. ¿Podemos vernos mañana? Preguntó él. Sí. Pero no en el colegio. ¿Dónde? En casa. Mi mamá aceptó. No con gusto. Pero entendió que era necesario. Cuando Leo llegó, fue raro. Nos miramos como siempre. Pero también como nunca. Mi madre lo saludó. Le ofreció té. Y los tres nos sentamos en la sala. Había algo hermoso y trágico en esa escena. 3 personas conectadas por un lazo invisible. Intentando entender cómo seguir. Mi madre le habló con calma. Le pidió perdón por todo lo que nunca dijo. Por todo lo que él no tuvo. Por no haber sido valiente antes. Leo la escuchó. Con respeto. Pero también con un nudo en la garganta. No te odio. Le dijo. Ni siquiera sé si puedo culparte. Papá fue quien nos partió en dos. Usted solo intentó sobrevivir a eso. Y con esas palabras, hubo un silencio que no pesó. Fue un silencio que curó. Después, él y yo salimos al jardín. Nos sentamos en el césped, como cuando éramos niños, aunque no lo recordábamos. Él sacó de su mochila la libreta que habíamos usado hace meses. Esa donde escribíamos cosas que no sabíamos decir. Me la devolvió. Y en la última página, había una frase. No te amo como pensaba. Te amo como nunca imaginé que se podía amar a alguien que ya es parte de uno. Y lloré, porque entendí que lo nuestro no era un final. Era una transformación. Una nueva forma de estar. De acompañarnos. De cuidarnos. Y eso, aunque distinto a lo que soñamos al principio, era real. Leo y yo no fuimos pareja. No fuimos un amor imposible. Fuimos algo que va más allá. Almas que se encontraron antes de saber que ya estaban unidas. Y ahora, lo éramos con certeza. No por elección, sino por destino. Y a veces, eso, es lo más poderoso de todo. Después de aquella tarde en casa, algo cambió en mí. En mi forma de mirarlo. En la manera en que su presencia ya no era un vacío por llenar, sino un espacio que dolía distinto. Ya no podía quererlo como antes. Pero no sabía cómo dejar de hacerlo. Los días volvieron a tener una rutina. Volvíamos a ir al colegio juntos. Hablábamos. Reíamos. Compartíamos música, series, secretos. Pero la tensión seguía ahí. Silenciosa. Incómoda. Latente. Y a veces, cuando nuestras manos se rozaban por accidente, el cuerpo recordaba lo que el alma ya no podía permitir. Una tarde, en el jardín del colegio, nos acostamos sobre el pasto. Mirando el cielo, sin hablar. Era nuestra manera de estar cerca sin cruzar líneas. Un espacio seguro. Y de pronto, Leo dijo: ¿Te imaginas cómo sería todo si no lo hubiéramos sabido? Cerré los ojos. Respiré hondo. A veces sí. Y eso es lo que más me duele. ¿Por qué?
Porque ahora sé que lo que sentí no era solo una ilusión. Era real. Y el universo nos lo arrebató con una sola palabra: hermano. Silencio. Después de un rato, él agregó: aún así, prefiero tenerte así, que no tenerte nunca. Y yo también lo sentía así. Pero decirlo en voz alta me partía. Poco a poco, empezamos a hablar más de nuestra infancia, de lo que recordábamos, de fotos viejas, de las cosas que quizás compartimos sin saberlo. Mi mamá y su madre comenzaron a comunicarse, con cautela, como dos mujeres que sabían que habían vivido historias diferentes, pero unidas por el mismo error. No se odiaban, tampoco se perdonaban del todo, pero se entendían. Y eso ya era mucho. Una noche, mientras hablaba por videollamada con Leo, le dije algo que no había dicho nunca. A veces me da miedo conocerte más. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque cada cosa que descubro de vos me hace quererte más. Y eso no debería pasar. Leo bajó la mirada. Y por un instante, pensé que iba a cortar la llamada. Pero no. Levantó la cabeza, me miró a través de la pantalla y me dijo: no tengas miedo. Quéreme como quieras. Yo también estoy aprendiendo a hacerlo de otra manera. Pero no dejes de hacerlo, por favor. Y ahí entendí que lo nuestro no era prohibido. Era complejo. Pero no sucio. Ni sucio. Ni malo. Era profundo. Y si sabíamos cuidar eso, podía ser algo hermoso. En el colegio, las cosas empezaron a cambiar. La gente hablaba. Rumores. Historias mal contadas. Un día alguien me preguntó directo: ¿es cierto que ese chico es tu hermano y tu ex al mismo tiempo? Sentí que el estómago se me cerraba, pero respondí con calma: es mi hermano. Y nunca fue mi ex. Fue alguien que me salvó el alma cuando más lo necesitaba. Y me fui. No iba a dejar que ensuciaran lo que para mí fue luz. Leo escuchó también cosas. Algunas más fuertes, más crueles. Y aunque no me lo decía, yo lo notaba en su forma de caminar, en cómo evitaba mirar a la gente, en cómo su cuerpo volvía a cerrarse. ¿Estás bien?, le pregunté una tarde. Me duele, pero ya no como antes. Ahora sé que te tengo. Y eso me alcanza. Lo abracé, en medio del patio, sin importar si alguien miraba, porque lo que nos unía no se podía explicar con palabras, ni con reglas, ni con etiquetas. Era otra cosa. Era esa certeza de que habíamos llegado a la vida del otro por una razón. Una semana después, Leo me pidió que lo acompañara a un lugar. No me dijo cuál. Solo me pidió que confiara. Y lo hice. Fuimos a las afueras de la ciudad, a un cementerio pequeño. Y ahí me di cuenta. Habíamos ido a ver a su hermano, a Iker. Nos quedamos en silencio frente a la tumba. Leo se agachó, puso una flor, y dijo algo en voz baja que no entendí. Luego me miró, con lágrimas contenidas. A él le habría gustado conocerte. Yo solo asentí. Y en mi corazón, también lo sentí. Porque si Iker hubiera estado, quizás todo habría sido diferente. Pero ahora estábamos solo nosotros, con lo que teníamos, con lo que éramos, y con lo que, de alguna forma, habíamos aprendido a ser. Después de visitar la tumba de Iker, algo se aflojó dentro de mí. No sé si fue dolor o paz, pero por primera vez entendí que lo que teníamos Leo y yo no necesitaba ser amor prohibido para ser eterno. Podía ser algo más, algo que no cabía en las palabras comunes. Y él parecía sentir lo mismo. Volvimos al colegio el lunes. Las miradas seguían ahí, los murmullos también, pero ya no nos afectaban. Al menos, no como antes. Leo me esperaba en la entrada. Yo me sentaba con él en clase. Compartíamos recreos, pero también silencios. Muchos silencios. De esos que no incomodan, porque son compartidos. Una tarde, mientras caminábamos rumbo a casa, Leo me dijo algo que me marcó para siempre. ¿Sabes qué siento cuando estoy con vos? Lo miré. Él no me miraba. Miraba el suelo, las hojas secas, sus pasos. Siento que, por fin, no tengo que ser fuerte todo el tiempo. Me detuve. Él también. Nos miramos. Y con la voz temblorosa, le respondí. Y yo siento que no tengo que esconder lo que siento, ni justificarlo. Solo
sentir. Y en ese instante, entendí que lo que teníamos era libertad. La libertad de ser sin miedo, de estar sin condiciones, de pertenecer sin etiquetas. Decidimos hacer algo simbólico. Fuimos a un vivero y compramos una planta. Una chiquita. Nada extravagante. Solo una planta con raíces fuertes. De esas que crecen lento, pero firme. Esta va a ser nuestra historia, dijo Leo. ¿Y por qué no un árbol? Porque no todo tiene que ser grande para ser importante. A veces, lo que es chiquito, es lo que más se cuida. Y sonreí. Porque esa planta éramos nosotros. Una historia rara. Frágil. Pero viva. Pasaron los meses. La gente se acostumbró. Ya no hablaban tanto. O quizás, nosotros dejamos de escuchar. Mi madre y la madre de Leo ya se trataban con más naturalidad. Con respeto. Con dolor, también. Pero con humanidad. Una noche, mamá me dijo. Me hubiera gustado que crecieran juntos. Que se conocieran de otra manera. Y le respondí algo que ni yo sabía que sentía hasta decirlo. Tal vez, nos conocimos como teníamos que conocernos. Ni antes, ni después. Solo cuando estábamos preparados para entendernos. Ella no respondió. Pero su mirada lo dijo todo. Una tarde, Leo me pidió algo. Algo simple, pero que me desarmó. ¿Te puedo escribir una carta? Preguntó. ¿Por qué carta? Reí. Porque a veces, las palabras escritas se quedan más tiempo. Y quiero que esto que siento, se quede. Le dije que sí. Y esa noche, me la dio. No era larga. Ni cursi. Era él. Puro. Honesto. Alma. No sé qué nombre darle a lo nuestro. No sé si sos mi hermana, mi mejor amiga, o un amor que se transformó en algo más puro. Solo sé que no quiero una vida donde no estés. Y si tengo que elegirme cada día de nuevo, te elijo a vos, así, como sos. Con tu calma. Con tu forma de escuchar. Con tu silencio lleno de cosas. Gracias por no irte. Y por quedarte, incluso cuando todo cambió. Leo. Lloré. Claro que lloré. Y al otro día, le respondí con otra carta. Con algo simple también. Leo. No me tenés que explicar lo que somos. Porque yo tampoco sé ponerle nombre. Solo sé que me siento en casa cuando estás. Y eso, ya es amor. Aunque sea otro tipo de amor. Uno que nadie entiende. Pero que yo no cambiaría por nada. Y así seguimos. Sin contrato. Sin guión. Solo con una verdad entre nosotros. Nos habíamos elegido, antes de saber por qué. Y seguíamos eligiéndonos. Después de saberlo todo. Esa planta que compramos ya tiene hojas nuevas. Leo la tiene en su ventana. La riega cada mañana. Dice que es nuestra promesa. Una promesa que no necesita juramento. Solo presencia. Solo cuidado. Solo amor. Del que no se grita. Pero se queda. El último trimestre del año llegó más rápido de lo que esperábamos. Y con él, las decisiones. Universidad. Trabajo. Viajar. Quedarse. Irse. La gente hablaba de eso todo el tiempo. Y aunque yo no decía mucho, por dentro algo me apretaba. Leo estaba más callado que de costumbre. Ya no me pasaba canciones nuevas. Ya no me hablaba de libros. Solo estaba pensativo. Una tarde, mientras estábamos sentados en nuestra banca de siempre, lo miré fijo y pregunté: ¿Estás raro, o soy yo? Él bajó la mirada. ¿No sos vos? Entonces, tardó en responder. Y cuando lo hizo, su voz tembló un poco. Me ofrecieron una beca. En el sur. Para estudiar cine. Silencio. ¿Y vas a ir? No lo sé. Por eso no te lo dije antes. Me quedé mirando al frente. Sintiendo el viento en la cara. Y el corazón apretado. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no quería ver esa cara. Porque sabía que te iba a doler. Y porque yo tampoco sé qué hacer. Esa noche no dormí. Me sentí egoísta por desear que no se fuera. Pero también me sentí rota por dentro. Porque Leo tenía derecho a su vida. A sus sueños. A empezar de nuevo. Pero yo no sabía si estaba lista para seguir sin él. Los días siguientes fueron extraños. Hablábamos, sí. Pero con cuidado.
como si una sola palabra fuera a romper lo que todavía sosteníamos. Él seguía sin tomar la decisión. Yo no se la pedía, pero cada noche deseaba que eligiera quedarse. Una semana después, en la biblioteca, me miró con los ojos llenos de algo que no supe leer al principio. Necesito mostrarte algo. Fuimos a su casa. A su cuarto. Sacó una caja vieja del armario. Adentro había fotos, cintas, cartas de su hermano y que... cosas que nunca me había mostrado. Y al fondo, una hoja nueva. Una carta escrita por él. Es mi carta de aceptación. Tengo que responder esta semana. Lo miré. Y por dentro, supe lo que quería hacer. Pero no lo dije. Me fui a casa en silencio. Y esa noche, escribí algo para él. No una carta, sino un pedacito de todo lo que no sabía cómo decirle con la voz. Asterisco Leo. No sé cómo sería mi vida si no te hubiera conocido. No sé si estaría entera. No sé si sabría cómo abrazar el dolor de mi historia. Pero gracias a vos, aprendí a querer sin condiciones. A aceptar sin poseer. Y a soltar, aunque me duela. Si elegís irte, prométeme algo. Prométeme que no vas a olvidar lo que fuimos. Ni lo que somos. Porque eso no se va con un pasaje. Se queda. Asterisco. Le dejé la nota en su mochila. Y no dije nada. Al día siguiente, no lo vi. Ni el otro. Hasta que el viernes apareció. Se sentó a mi lado. Y sin decir palabra, puso una foto sobre mi mesa. Era la planta que habíamos comprado juntos. Crecida. Llena de hojas. Más viva que nunca. Me voy. Dijo. Pero me llevo esto conmigo. ¿Qué cosa? Todo lo que hicimos crecer. Vos. Lo que somos. Lo que nunca tuve antes. Y que ahora sé que existe. Lloré. Claro que lloré. Pero no lo abracé. No lo detuve. No le pedí que se quedara. Solo le dije. Entonces anda. Y brilla. Pero si alguna vez sentís que te perdés, volvé a esta planta. Porque ahí estamos nosotros. Él asintió. Me acarició el hombro con una suavidad que dolía. Y se fue. No hubo beso. No hubo promesa eterna. Solo dos personas que aprendieron que el amor verdadero también es saber cuándo soltar. Y mientras lo veía alejarse, pensé. Quizás no somos un final. Quizás solo somos una pausa larga. En una historia que todavía no terminó de escribirse. Los primeros días después de que Leo se fue, fueron raros. No tristes del todo. Tampoco felices. Solo, vacíos. Como si algo se hubiera suspendido en el aire. Una pausa. Un silencio nuevo. Uno que no dolía igual, pero tampoco dejaba de doler. Ya no tenía con quién compartir los recreos. Ni quien me esperara en la puerta del colegio. Ni quien se sentara en el banco de al lado. Y sin embargo, seguía sintiéndolo. Me escribía todos los domingos. Era nuestra promesa silenciosa. Una vez por semana, sin falta. Un mensaje, una nota de voz o un correo. Algo que dijera, todavía estoy acá. Y yo hacía lo mismo. Le contaba cosas simples. Que leí. Que dibujé. Cómo estaba mi mamá. Cómo crecía la planta que ahora cuidaba yo. Y él respondía con ternura. A su manera. Con frases breves. Con fotos del cielo del sur. Con silencios que hablaban más que cualquier palabra. Una noche, me llegó un sobre. Sin remitente. Lo abrí con el corazón en la garganta. Era una carta. De esas que se escriben despacio. Con tinta que parece pesada. Asterisco alma. No pasa un día sin que mire algo y piense en vos. En cómo hubieras respondido. En qué hubieras dicho. En cómo se siente tu silencio cuando estás cerca. La ciudad es fría. Pero no por el clima. Es fría porque vos no estás. Y sin embargo, te juro que cada vez que me siento solo, cierro los ojos. Y todavía puedo oírte decir. Brilla. Eso hago. Eso intento. Pero me falta algo. Me faltás vos. Asterisco. Lloré. Claro que lloré. Pero no de tristeza. Fue como un abrazo a la distancia. Uno de esos que no esperas. Y te salvan. En el colegio, algunos aún preguntaban por él. Otros lo olvidaron rápido. Pero yo no. Porque él me transformó. Y no se olvida a quien te enseña a mirar la vida desde otro lugar. Empecé a dibujar más.
Mucho más. Historias, escenas, personajes que parecían sacados de lo que vivimos. Uno de ellos era una chica que caminaba con una planta en la mochila. Siempre. Donde iba ella, iba la planta. Y cuando alguien le preguntaba por qué la cargaba a todos lados, ella respondía: porque es la única parte del amor que no se fue. Y así me sentía yo, cargando en silencio lo que no se perdió, lo que se transformó. Un mes después, me escribió algo distinto. No fue una carta, ni un mensaje. Fue una foto. La planta, creciendo, llena de hojas nuevas. Y un audio. Creo que está floreciendo. ¿O soy yo? No sé. Pero algo está cambiando. Y sé que vos estás en eso también. Gracias por seguir. A veces, la gente cree que los amores que no terminan en boda o en promesas eternas se pierden. Pero yo no. Yo sé que el amor también puede ser esto. Seguir caminando aunque el otro tome otra calle. Y aún así, mirar el mismo cielo. No volví a enamorarme. No porque no pudiera, sino porque no necesitaba llenar ningún vacío. Leo estaba. No en mi piel. No en mi mano. Pero sí en mi forma de ver la vida. En cómo escribía. En cómo respiraba más lento cuando las cosas dolían. Y eso, era amor también. Uno diferente. Uno que no aparece en las películas. Pero que es real. Una tarde, sentada en el mismo banco donde todo había empezado, escribí en mi diario. Él me enseñó a quedarme, incluso cuando todo cambiaba. Y ahora yo me quedo. En lo que fuimos. En lo que somos. En lo que florece. A pesar de la distancia. Y cerré el cuaderno. Con una sonrisa chiquita. De esas que nadie ve. Pero que significan todo. Pasó un año. Un año desde que Leo se fue. Desde que nos abrazamos por última vez sin saber cuánto tiempo pasaría hasta volver a vernos. Un año de domingos con cartas, audios, fotos, de mensajes que no eran promesas, pero sí señales de que seguíamos ahí. Un año donde crecí. En silencio. En calma. En profundidad. Leo seguía en el sur, estudiando. Le iba bien. Dirigió su primer cortometraje. Me lo mandó antes que a nadie. Y lloré viéndolo. Porque todo en esa historia tenía pedacitos de nosotros. Un personaje con una planta en la mochila. Otro que escribía cartas sin esperar respuesta. Una banca de parque. Y una voz en off que decía: algunas personas no llegan para quedarse como creías. Se quedan, de otras formas. Más suaves. Más sutiles. Más tuyas. El colegio terminó. El ciclo cerró. Y con él, muchos capítulos. Yo decidí quedarme en mi ciudad. Estudiar ilustración. Seguir dibujando historias que hablen de lo que otros no dicen. Y un día, recibí una caja. Sin remitente. Pero con una flor pintada a mano. Adentro, una foto. De él. Sonriendo. Con la planta. Florecida. Y un papel. Solo una línea. Te dije que florecería. Y vos también. Ese día supe que no necesitaba verlo para saber que seguía en mi vida. Porque Leo no era solo un nombre. Ni un recuerdo. Era una parte de mí. Pasaron más meses. Hasta que un día de otoño, lo vi. No me avisó. No me escribió antes. Solo apareció en la plaza. En nuestra banca. Yo estaba ahí, dibujando como siempre. Y cuando levanté la vista, ahí estaba. Con el pelo un poco más largo. La misma mirada. La misma sonrisa rota y hermosa. Me acerqué. Sin correr. Sin temblar. Solo con el corazón latiendo fuerte. Nos miramos. No dijimos nada. Y después de segundos eternos, él habló. ¿Sabes qué pensé mientras venía en el tren? ¿Qué? Que no vine a buscar algo. Solo vine a ver si todavía estábamos acá. Y sí. Estábamos. No como antes. Ni como en el medio. Estábamos de otra forma. Más tranquila. Más madura. Más nuestra. Nos abrazamos. Lento. Suave. Como quien no quiere que se rompa nada. Y entendí que no era un regreso. Ni una segunda parte. Era solo una pausa nueva. Un punto y coma. Un respirar. Porque lo que fuimos no necesita repetirse. Solo necesita ser recordado. Y cuidado. Como esa planta. Como ese primer papelito. Como cada silencio que compartimos.
Leo no volvió a quedarse. Solo vino por unos días. Y se fue otra vez. Pero esta vez no dolió. Porque esta vez ya sabíamos que el amor no siempre se mide en distancia. Se mide en raíz. Y la nuestra está intacta. Hoy, cuando alguien me pregunta si estuve enamorada, respondo que sí. Pero no hablo de Leo como un ex, ni como una historia pasada. Digo, tuve un amor que se transformó. Y aún lo tengo. Pero en otra forma. Una que no se ve. Pero se queda. Y sonrío. Porque no todos los finales se dicen con un adiós. Algunos se dicen con un todavía estás en mí. Fin. Bocadillo de diálogo. ¿Te gustó esta historia? Comenta aquí abajo qué parte te tocó más. ¿Sentiste alguna vez un amor que se transformó así? ¿Crees que algunos vínculos nunca desaparecen del todo? Deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Historias que no buscan solo romance, sino dejarte algo en el pecho. Algo que florezca, incluso en silencio.